El crujido de una carretera desierta bajo la lluvia de junio de 1944 se convirtió en el latido de un horror que el tiempo quiso enterrar. En un instante, la quietud de Oradour-sur-Glane se quebró por el estruendo de los motores de la división SS-Reich. Los disparos resonaron como un trueno siniestro y, al caer la noche, la aldea quedó sumida en una niebla de ceniza y sangre. Si llegas al final de este episodio, vas a entender por qué esto fue silenciado durante décadas. Quédate. Hoy desentrañaremos la historia de una comunidad que fue borrada del mapa y conservada como un cadáver vivo, un testimonio congelado de la barbarie que el mundo prefiere olvidar. /N Oradour-sur-Glane, un pequeño pueblo de Limousin, al noroeste de Limoges, había sido hasta entonces un refugio agrícola, con sus casas de piedra, su iglesia del siglo XV y sus campos de trigo que se mecían bajo el sol de la primavera. Pero el 10 de junio de 1944, a solo 3 días de la invasión aliada en Normandía, la segunda división Panzer SS-Reich cruzó el río Creuse bajo órdenes que aún hoy se discuten entre historiadores. El comandante de la unidad, el joven SS Sturmbannführer Adolf Diekmann, había recibido la noticia de la muerte de su primo, asesinado por la resistencia francesa en una emboscada cercana. Impulsado por la venganza y la doctrina de represalia colectiva, Diekmann ordenó la liquidación del pueblo. Las tropas rodearon Oradour, forzaron a sus habitantes a reunirse en la plaza central, y luego desataron una masacre que duraría apenas unos minutos, pero que dejaría una huella indeleble. La violencia se desató con fusiles, ametralladoras y una horda de fuego cruzado que redujo a cenizas la iglesia y los edificios más emblemáticos. La escena quedó inmortalizada en los testimonios de los pocos sobrevivientes y en los documentos que, años más tarde, la propia Francia decidiría preservar como un monumento al horror. Pero antes de que el polvo se asentara, el silencio se cernió sobre Oradour, como una sombra que intentó borrar el eco de los gritos. ¿Qué sucedió después de aquella madrugada sangrienta? La respuesta se esconde entre los archivos sellados y los recuerdos que se negaron a morir. /N Los nombres de las víctimas emergen de los registros del registro civil, de los testimonios de los vecinos que escaparon con el corazón destrozado. Entre los 642 muertos se encontraban María Leclerc, una viuda de 68 años que había dedicado su vida a la escuela del pueblo. Su rostro quedó congelado en la memoria colectiva cuando, al ser empujada contra la pared de la iglesia, fue atrapada bajo los escombros que cayeron tras la explosión. Jacques Moreau, de 19 años, había sido llamado al servicio militar y regresaba a casa para casarse con su amada Lucy. Su vida se apagó al recibir una metralla que perforó su pecho mientras intentaba proteger a su hermana menor, Iris, de la horda de soldados. Los niños no fueron exentos del terror. Pierre, de apenas 7 años, y su hermana Clara, de 5, fueron arrojados al fuego mientras su madre gritaba en vano. Los ancianos, como Henry Dubois, de 82 años, fueron reunidos en la iglesia bajo la promesa falsa de una misa, y allí fueron fusilados sin clemencia. Cada nombre lleva una historia truncada, un futuro robado, y el eco de sus voces aún susurra entre los muros carbonizados que hoy se mantienen en pie como testigos mudos. La magnitud del crimen no radica solo en el número de víctimas, sino en la precisión con la que la violencia se ejecutó, como si cada disparo fuera parte de un experimento macabro. La pregunta que surge, sin embargo, es ¿qué buscaban los perpetradores más allá del simple acto de venganza? La respuesta se adentra en la oscuridad de los planes nazis. /N Lo que viene ahora es la parte que los archivos oficiales intentaron borrar para siempre. No te vayas. /N Los registros descubiertos en los últimos años revelan al menos 4 experimentos de terror que la SS empleó en Oradour, transformando la masacre en un laboratorio de violencia sistemática. Primero, el experimento de la colectividad. Los soldados obligaron a los habitantes a congregarse en la plaza bajo la excusa de un recado, para observar cómo la gente reaccionaba bajo la presión de una amenaza invisible. La respuesta fue la sumisión total, lo que confirmó a los oficiales la eficacia del control mediante el miedo grupal. Segundo, el experimento del fuego controlado. La iglesia fue incendiada deliberadamente mientras los residentes permanecían dentro, con la intención de medir el tiempo que tardaría el fuego en consumir estructuras de piedra y madera, y cómo el calor afectaba la resistencia humana.
Testigos describieron que la llama devoró la nave en menos de 20 minutos, mientras los gritos se ahogaban en el humo, una prueba cruel de la capacidad destructiva de los incendios como arma psicológica. Tercero, el experimento del sonido. Los soldados dispararon una lluvia de balas y metralla al unísono, creando una sinfonía de caos que resonó en los campos circundantes. Los investigadores nazis anotaron la intensidad del ruido y su efecto paralizante sobre la población, demostrando que el sonido mismo podía ser un agente de terror. Cuarto, el experimento de la ocultación. Tras la masacre, los cuerpos fueron cubiertos con tierra y escombros, y la aldea quedó sellada con alambre de púas y una señal de prohibido el paso. Esta táctica sirvió para estudiar cuánto tiempo tardaría la naturaleza en ocultar los rastros de la violencia y cuánto tardarían los testigos externos en descubrir la verdad. Cada uno de estos actos, bajo la fachada de una represalia, reveló la intención deliberada de convertir la tragedia en un estudio de métodos de exterminio, una investigación perversa que buscaba perfeccionar la maquinaria del odio. /N. Los responsables de la masacre fueron identificados con precisión quirúrgica gracias a los juicios posteriores y a los archivos militares alemanes. Adolf Diekmann, comandante directo de la compañía que ejecutó la orden, firmó la orden de liquidación total y, tras la operación, recibió la condecoración de la Cruz de Caballero del Ejército por su valor. A su vez, el coronel Wilhelm Chöning, jefe de la sección de operaciones de la división, supervisó la logística del ataque y aprobó la estrategia de represalia colectiva. En el nivel más alto, el comandante de la segunda división Panzer-Assas, el general Feldmarschall Walter Model, había recibido la orden de Himmler de neutralizar cualquier zona de apoyo a la resistencia. La cadena de mando, sin embargo, intentó encubrir la atrocidad tras la caída del Tercer Reich. Muchos oficiales fueron trasladados a la clandestinidad o cambiaron de identidad, mientras que los documentos que detallaban la orden fueron destruidos en los últimos días de la guerra. En Francia, la investigación oficial se vio entorpecida por la presión política de no revivir heridas tan recientes, y durante décadas el nombre de Diekmann quedó fuera de los libros de historia oficial. Solo a partir de los años 80, cuando los historiadores comenzaron a abrir los archivos de la Wehrmacht, la verdad emergió, aunque los responsables nunca fueron juzgados plenamente. La sombra del encubrimiento persiste, alimentando la sensación de que la justicia nunca alcanzó a los verdugos de Oradour. /N. Lo que estás a punto de escuchar nunca fue confirmado oficialmente. Pero los documentos existen. Y los tenemos. /N. Las consecuencias de la masacre resonaron mucho más allá de los límites de Limousin. Inmediatamente después del hecho, el Ejército de Liberación francesa intensificó sus operaciones de sabotaje, impulsado por la furia que la tragedia despertó entre los pueblos vecinos. A nivel judicial, el juicio de Oradour se celebró en 1953 en el Palais de Justice de Limoges, donde el teniente francés Raymond Lemaitre, encargado de la investigación, presentó pruebas irrefutables que vincularon a Diekmann y a sus hombres con la orden directa. Diekmann murió en combate en agosto de 1944, antes de ser capturado, lo que impidió su procesamiento. Sin embargo, varios de sus subalternos fueron condenados. El mayor número de sentencias incluyó la ejecución de 5 oficiales y largas penas de prisión para otros. La aldea quedó bajo la custodia del gobierno francés, que decidió no reconstruirla, transformándola en un village martyr donde los restos de los edificios fueron dejados en su estado original, con la intención de que la ruina sirviera como recordatorio permanente. En 1962, la memoria de Oradour-sur-Glane fue oficialmente reconocida con la inscripción en el Registro de Patrimonio Histórico Nacional, y se erigió una cripta bajo la iglesia donde reposan los restos de los 642 asesinados. Años después, los testimonios de los sobrevivientes fueron recopilados en el archivo oral del Instituto Nacional de la Memoria, y la historia comenzó a ser enseñada en los colegios como ejemplo de la barbarie nazi y de la resistencia humana. En la actualidad, miles de visitantes recorren la aldea cada año, caminando entre los muros carbonizados y escuchando los ecos de los gritos que jamás se apagaron. La preservación de Oradour no solo sirve como un monumento a los caídos, sino también como una advertencia viva de lo que ocurre cuando el poder decide silenciar la verdad. Cada piedra, cada puerta quemada,
Cuenta una historia que se niega a morir, y la comunidad internacional ha adoptado el sitio como símbolo de la necesidad de recordar para evitar la repetición. /N El silencio que una vez envolvió a Oradour-sur-Glane ha sido roto, pero la tarea de mantener viva la memoria recae en cada uno de nosotros. La devastación que presenciamos en aquel junio de 1944 no debe quedar como una sombra olvidada bajo los escombros del tiempo, debe servir como faro que ilumine los rincones más oscuros de la historia humana. Si este episodio te abrió los ojos, dale like ahora, cada like nos permite seguir desenterrando historias que el poder quiere enterrar para siempre. Suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo episodio de Leyendas Aterradoras. La oscuridad tiene más secretos. Y los vamos a revelar.